palabra en Un Café con Fe. Un Café con Fe. Como siempre, aquí estamos en el Café con Fe, en cada mañana cuando emitimos en vivo y en directo, pero queremos recordarle que esta palabra también queda allí alojada a manera de podcast en nuestro portal en internet en www.caminoestereo.com para que usted escuche luego esta palabra, la pueda compartir también con otros, porque es palabra de edificación para nuestras vidas. Qué importante es, estimado amigo, la edificación de nuestras almas, la edificación de la palabra del Señor. Queremos hablar en esta mañana acerca de la importancia y de cómo cultivar comunión con Dios. La idea de comunión con Dios a veces atrae a la persona o aleja a la persona. Esa pregunta se la tienen que realizar cada uno de nuestros oyentes en este día. La idea de comunión con Dios, es decir, tener una comunicación continua con el Señor, ¿lo atrae o lo aleja a usted? Existen muchas cosas en nuestras vidas, la verdad es que nos distraen y previenen de experimentar una comunión genuina con Dios. Ese es el objetivo, que todos tengamos una comunión genuina con el Señor. Vivir en una sociedad tan acelerada, con tantas demandas, con demandas interminables, con oportunidades incontables, puede significar que desacelerar el paso para estar en comunión con Dios puede parecer como autocomplacencia. Es decir, que hay tanta información diariamente y tanta distracción que en esta actualidad, en esta nueva o en este avance o en esta globalización de la tecnología de manera tan abrasadora, hace que recibamos información todo el tiempo. Me refiero a que en tiempos antiguos o hace unas décadas no recibíamos tanta información a cada instante. Si usted necesitaba información, usted veía el telediario, usted se informaba a través de los diarios de circulación en la ciudad donde usted está o en la nación donde usted se encuentra. No había una comunicación tan grande en cuanto a redes sociales, no existían. No existía la red de intercomunicación, es decir, la internet. Entonces era un poco complicado acceder a tanta información. Y la información que teníamos era a través de los diarios o a través de las revistas, pero para obtener una revista tal vez usted tenía que desarrollar más actividades, ir hasta ciertos lugares para buscar libros o para buscar revistas especializadas. Entonces podemos vivir que estamos viviendo en un tiempo tan acelerado y esto se puede convertir en un enemigo de nuestra comunión con Dios. En medio de nuestras ocupaciones diarias, a veces podemos sentirnos culpables cuando no logramos llevar a cabo las cosas de forma constante. Pero las relaciones interpersonales no son cosas que deban ser logradas, porque tienen que ver con el ser y no con el hacer. Esto para comunicarle, estimado amigo, que en medio de esta aceleración y de esta tecnología, no podemos mezclar las relaciones interpersonales con la tecnología o la información que tenemos a nuestro alcance. Hablando de la comunión con Dios, es esta una comunión entre Dios y nosotros, y no de manera tecnológica. Las relaciones
no pueden ser fuentes de fuerza para sencillamente recibir o dar información. Me explico. En medio de la globalización que vivimos, todo es mecánico. Se ha convertido la comunicación y las relaciones en situaciones mecánicas, y no es así con Dios. La comunión con Dios debe ser una profunda necesidad en todos nosotros. Si reconocemos esa necesidad, la comunión con Dios irá por buen camino. La comunión con Dios, estimado amigo, es la forma en que fuimos creados para funcionar. Y es en última instancia una relación que debe ser amorosa y presente con nuestro Creador, con nuestro Dios. Por eso hacemos referencia de que no es de manera mecanizada que tenemos una relación con Dios, refiriéndonos a que la propia globalización y la aceleración y el avance de la tecnología hacen que muchas personas limiten su relación con Dios a escuchar un mensaje a través de redes sociales o a través de portales en internet, mas no asistiendo a un lugar, mas no teniendo relaciones interpersonales con otros hermanos, mas no teniendo comunión los unos con los otros, y entonces se gesta la idea de que mi comunicación con Dios también debe ser de esa manera en que percibimos ahora el mundo a través de la tecnología. Y en eso se está cayendo. Hoy debemos reconocer que nuestra relación con Dios debe ser diferente. Como cristianos, nosotros estamos llamados a cultivar el interés, un interés amoroso por la presencia de Dios. Se debe gestar en nosotros una relación vivificante con nuestro mismo Señor. Y hay muchos ejemplos. El Señor le hablaba al pueblo de Israel y le decía, por ejemplo, Israel, escúchame, al Señor nuestro Dios adorarás. A Él solo amarás. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. El Señor constantemente a través de Moisés, por ejemplo, en los primeros 5 libros de la Biblia, en el Pentateuco, se le escucha decir a Moisés el mensaje del Señor diciendo: escucha, Israel, que el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Si usted se da cuenta, este tipo de mensajes siempre caminaban hacia la relación de intimidad con el Señor. Hay otro texto, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 7, donde Moisés está hablando al pueblo y les explica cómo el Señor ha puesto su amor en ellos. Exactamente, dice la palabra, el Señor no puso su amor en ustedes ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo. Ustedes eran el pueblo más pequeño entre todos los pueblos, mas porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres, el Señor los sacó con mano fuerte y los redimió. Es decir, el Señor siempre cultivando y explicando la razón de su amor, la razón de querer tener una comunión especial con el Señor. En el Nuevo Testamento, el apóstol Juan dice: nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si usted se da cuenta de cuando la palabra habla de comunión, siempre se debe dar cuenta de que el primer paso lo da el Señor. Se nos manda a amar y a obedecer a Dios, no porque Dios sea un dictador, sino porque Él creó a los seres humanos para que lo amen. Y Él sabe lo que hace. Dios sabe que lo que hace se necesita para que el hombre prospere. Suya es la senda de la vida y suyo es el bien. Nosotros fuimos hechos para disfrutar de nuestro Creador y esa idea en muchos se ha olvidado.
Fuimos hechos para adorar al Señor. Fuimos hechos como personas que se deben relacionar con otros para crear relaciones significativas, pero sobre todo para tener una relación especial con el Señor. Fuimos hechos para disfrutar de nuestro Señor. Fuimos hechos, estimado amigo, para descansar. Y fuimos hechos para ser acogidos en la presencia fiel de parte del Señor. Dios, que conoce todas las cosas, sabe cómo funciona la comunión con Él, sabe cómo funciona nuestro corazón, se lamenta de cómo el pecado amenaza nuestro corazón o amenaza con distorsionar nuestra comunión con Él. El amor incluso con el Señor está establecido de acuerdo a la palabra que sea un amor mutuo, no solamente en dirección de Dios hacia mí o de nuestra persona hacia Dios. Está diseñado por Dios para que sea unilateral. Esa comunión con Dios es clave para que nosotros crezcamos en el Señor. Y cuando tenemos una relación con el Señor especial, íntima, de comunión, nosotros somos más amables con las personas. Pablo le escribía a los efesios y les decía: ustedes tienen que ser amables unos con otros. Ustedes tienen que ser misericordiosos unos con otros. Ustedes se tienen que perdonar unos con otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Sean imitadores de Dios como hijos amados. La comunión con Dios no se puede desarrollar porque viste un mensaje agradable en las redes sociales y lo posteaste en las tuyas, y de esa manera crees que tienes una relación con Dios. La relación con Dios se desarrolla momento a momento. La comunión con Dios se desarrolla conociéndole en su intimidad, conociendo su manera de ser, conociendo su manera de actuar. Es decir, nuestra relación con el Señor tampoco debe ser una relación religiosa, donde sencillamente veamos a Dios, como dictador, como un ser divino que imparte unas instrucciones, unas órdenes, y nosotros caminamos en pro de esas direcciones o en pro de esas instrucciones. Debemos seguir las instrucciones, es cierto, debemos seguir el mandato de Dios, es cierto, pero Él quiere que nuestra vida de comunión con Él sea una continua relación. Como cuando usted tiene una relación especial con alguien en su vida. Usted se interesa por conocerle y aquella persona también se interesa por conocerle. Empieza a despertarse un anhelo por conocer un poco más acerca de esa otra persona. Nuestra relación con Dios debe ser de esta misma manera. Pero hay una pregunta quizás que surge el día de hoy, es ¿por qué la comunión con Dios es tan difícil? Bueno, hay que decir que nuestro pecado y el pecado del mundo está establecido y está hecho para que la comunión con nuestro Dios se destruya. O sea, nuestro pecado, el pecado en el mundo destruyen la comunión y nos impulsan a huir de Dios. Si te das cuenta de la lectura en el libro de Génesis, habla de cuando pecaron Adán y Eva, lo primero que hicieron fue huir de Dios. Nosotros fuimos diseñados, estimado amigo, para deleitarnos en nuestro Dios, en nuestro Creador, para encontrar en su presencia y su poder nuestro gran consuelo y nuestra fortaleza. Como creyentes, no solamente hemos sido rescatados de las consecuencias condenatorias del pecado, sino que también hemos sido, escuche esto, invitados a estar en una comunión restaurada con Dios. Antes de nacer de nuevo, no teníamos comunión con Dios. Y no teníamos comunión con Dios porque nuestra vida estaba en desorden. Me explico. Cuando el Señor crea al hombre, lo creó a su imagen y semejanza. Y lo creó con un espíritu, y ese espíritu gobernaba sobre su ser. Pero cuando ellos cayeron en pecado, en realidad lo que empezó a imperar en ellos fue su carne. Fueron
sus emociones pecaminosas, la distorsión de la verdad empezó a tener dificultades. Fue distorsionada la verdad, fue distorsionada la comunión, perdieron la comunión con Dios. Entonces empezó a imperar el control del pecado sobre ellos. Pero cuando tú y yo fuimos atraídos por el Señor y fuimos salvos por el Señor y vinimos a una vida nueva, a un proceso de santificación, a un nuevo nacimiento, nuestra vida vuelve a ser establecida en el orden de Dios. Es decir, que ahora impera la ley del Espíritu Santo en nosotros, el gobierno y el crecimiento del Espíritu Santo en nosotros, y ya no impera la ley del pecado. Esa es la gran diferencia. Hay que decir que el mundo allá afuera aún está roto. Esa ruptura afecta a cada parte de cada persona, incluso y más que nada la relación con Dios. Una vez que descubrimos el perdón y la promesa de la comunión con el Dios del universo, se nos invita a un santuario sagrado. Se nos invita a tener una comunión sagrada con el Señor. Y en esa presencia divina, nosotros vemos inevitable cómo el pecado se va a tratar de levantar, pero también cuando vemos que el pecado se trata de levantar, también descubrimos la profundidad de su gracia. Qué importante esto. Entender cómo el Señor desarrolla en nuestra vida una comunión especial, una comunión íntima, maravillosa y poderosa de parte de Dios. Es decir, que en nuestra relación con Dios, en nuestra vida con Dios, encontraremos obstáculos, pero también en medio de nuestra relación con Dios, en medio de nuestro crecimiento hacia Dios y viendo cómo se levanta el pecado como obstáculo, será más grande su gracia para estar en una comunión maravillosa y profunda delante del Señor. Cuando usted, estimado amigo, analiza Romanos capítulo 5, del verso 6 en adelante, usted se da cuenta que hay una justificación. Y cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Roma, le está hablando desde el verso 6 al verso 8 acerca de esa restauración. Escribe el apóstol Pablo: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Y escucha el versículo 8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y dice el verso 9: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Es decir, cuando se presenta el nuevo nacimiento en la vida de una persona, la vida de una persona es restaurada a la comunión con el Señor. Y aunque viene el obstáculo de que el pecado tratará de levantarse en esa comunión y en esa relación con el Señor, la gracia del Señor, el perdón y la promesa de la comunión con el Señor será más fuerte. Y usted y yo diariamente, en realidad, descubrimos la profundidad de su gracia cada vez que podemos venir y encontrarnos con el Señor en comunión. Ahora, una vez que hemos sido abrazados por Cristo, que hemos sido restaurados a una vida nueva, la visión de centrarnos en el pecado o de ser atraídos por el pecado empieza a disminuir. Y eso se llama un proceso de santificación. Es por eso que hemos dicho muchas veces y hemos explicado que la vida del creyente, la vida nueva en Cristo para el creyente, es una vida de un continuo arrepentimiento y de una santidad que avanza de manera progresiva. Pero la pregunta es: ¿cómo llegamos a ese lugar donde puede existir una visión restaurada y una visión llena de esperanza? Es en y a través de una renovada comunión con el Señor diariamente. Todos los días usted y yo cometemos pecados.
porque estamos sometidos a la corrupción de nuestro propio cuerpo. No seremos libertados de esto hasta que el Señor nos llame a su presencia. Pero mientras nosotros batallamos, sí, con nuestra propia carne, con un cuerpo corruptible, hay un poder transformador que viene a través de la comunión con el Señor. Por eso es tan importante la comunión con Dios diariamente. Porque la comunión con Dios es el poder transformador mediante el cual Dios realiza un trabajo en mi vida. No puede existir transformación si no hay comunión con Dios. No podemos pretender ser transformados por Dios si no tenemos tiempos donde oremos y donde estudiemos la palabra. Y esa en realidad será la batalla que afrontaremos cada día. Por eso cuando iniciamos la palabra hoy, empezamos hablando acerca de esa globalización, esa vida tan acelerada y tanta información que usted recibe a diario, y todo esto está diseñado, entretejiéndose por el propio príncipe de este mundo, por el propio Satanás, por el pecado y por la carne, para que las personas se distraigan, y aún se tratará de distraer a los propios escogidos para que no tengan una vida de comunión con el Señor. Así que estando de este lado del mundo nosotros, en esta parte terrenal, porque aún no hemos sido glorificados, degustamos una comunión con el Señor, con obstáculos, pero cuando nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, empezamos a tener una vida real de comunión con el Señor, en realidad estamos inclinando la balanza para que nuestra vida espiritual sea mucho más llena de la presencia del Señor. Luchamos diariamente contra el pecado, es verdad. Puede ser difícil preguntarse cómo nuestra relación con Dios puede tener una estabilidad o crecimiento. Los cristianos a veces se preguntan si las acciones que tienen son significativas a la luz de la soberanía y de la gracia de Dios. ¿Hace alguna diferencia que yo ore o que no ore? Sí, hace bastante diferencia. Otra pregunta que surge es, bueno, ¿mis intentos de vivir fielmente importan para mi relación con Dios? ¿O su gracia significa que mis acciones son irrelevantes? Alguien me decía alguna vez, pastor, pero si no es por obras, pues en realidad no importará si mi obra de oración está bien o está mal. Pero este es un error, porque es en la oración en donde yo encuentro comunión especial con el Señor. Es en medio de la lectura de la Escritura donde yo puedo recibir instrucción de parte de Dios. Si Cristo murió por mis pecados y todo lo que tengo que hacer es creer, ¿por qué debería meditar en las Escrituras? Estos pensamientos pueden ser signos de interrogación en nuestro tiempo con Dios, pero Dios en realidad no le tiene miedo a estas preguntas. Tenemos que tener en cuenta la unión y la comunión con Dios. Tenemos que tomar una distinción teológica entre unión y comunión y encontrar esa diferencia. Para deleitarnos con la promesa de la comunión con Dios, en primer lugar, nosotros tenemos que llegar a descansar en esa unión establecida con Cristo. Y esas dos se deben distinguir y sin embargo mantenerse juntas si queremos apreciar la plenitud de la vida cristiana. Es decir, que un cristiano firme, un cristiano genuino, tendrá unión y tendrá comunión con el Señor. Los cristianos son los que por el Espíritu Santo están unidos a Cristo. Si tú eres un nacido de nuevo, quiero decirte que tú estás unido a Cristo, unido a Él, a través del Espíritu Santo. Cuando empleamos el ejemplo de la vid y los pámpanos, usted recordará que en Juan capítulo 15 el Señor empieza a hablar de la vid y de los pámpanos y pone este ejemplo clásico que lo conocemos y hemos escuchado, hemos leído, hemos compartido bastante acerca de eso. Usted habrá escuchado diferentes conferencias o predicaciones acerca de esto. Pero cuando volvemos a leerlo encontramos la verdad de lo que el Señor Jesús quiere enseñarnos.
que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Vosotros estáis limpios, escuche esto, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y luego dice el Señor en el verso 4 de Juan 15, permaneced en mí, yo en vosotros. Y como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El Señor Jesús dejó claro que se supone que su pueblo debe tener una identidad y su vida completamente en él. Del mismo modo, el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento recuerda cuando le escribe a los Efesios, les dice en Efesios capítulo 3, verso 17, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones, y también ruego que estemos arraigados y cimentados en su amor. Pablo puede decir que hemos sido crucificados con Cristo, que hemos sido crucificados con Él, y que ahora nuestra vida está en Él. En Él. Cuando le escribe a la iglesia en Corinto, les escribe acerca de que en Adán todos murieron, pero que en Cristo todos los que creen son vivificados, que somos muertos al pecado, pero somos vivos para Dios en Cristo Jesús. Entendemos que por el Espíritu Santo nosotros nacemos de nuevo, que no es una obra de nosotros, que tenemos una nueva identidad porque la obra del Espíritu Santo se gestó en nosotros. Los cristianos pueden estar confiados y seguros del amor de Dios. Por eso es necesario entender la unión y la comunión. La unión es la que tú tienes cuando vienes a una nueva vida en Cristo, ¿verdad? Fuiste salvo. El Señor un día tocó tu corazón, fuiste redarguido de pecado a través del Espíritu Santo. De hecho, lo sigue haciendo el Espíritu Santo. Te sigue mostrando y redarguyendo cosas que no tienen que estar allí, y caminas y caminamos todos en ese proceso de santificación, y esa es la unión con Cristo. Pero la comunión con Cristo es cuando yo entiendo esto por el poder del Espíritu Santo, y entonces ese poder del Espíritu Santo hace que yo quiera caminar con Él, anhelando todo el tiempo estar en la presencia del Señor. Los cristianos son los que están unidos a Cristo y son capaces de disfrutar de la comunión con Dios. Somos unidos a Cristo porque Él ya hizo una obra en nosotros, pero se debe desarrollar una comunión con Él, una comunión diaria con el Señor. Tener unión no es lo mismo que tener comunión. Tener unión es la obra que Él hizo en mí cuando inicié mi vida cristiana y cuando Él me salvó, pero la comunión es lo que se desarrolla después de esto. Muchas personas tienen distintas batallas en esa comunión. Todos tendrán esas distintas batallas. Algunos batallan con su horario. Algunos dirán: pastor, no tengo el tiempo que quisiera para estar en comunión con Dios. Pastor, vivo agotado, cansado, pastor. Solamente, pastor, puedo disponerme para asistir los domingos a la reunión familiar. Querido amigo, es importante que el verdadero creyente rompa ese celofán, cruce esa barrera de comunión, no solamente estar unido a Cristo por la decisión que se gestó o por el hecho de que Él le ha hecho salvo, sino que la comunión con el Señor se debe intensificar. Entre otras cosas, porque cuando se intensifica esa comunión con el Señor, usted se deleita en la presencia de Dios y usted puede empezar a cultivar esa relación con el Señor. Cultive el hambre por las Escrituras, nunca la pierda. Y si no ha estado allí como debería estar, clame al Señor para que venga una
hambre espiritual, para que venga hambre por las Escrituras, para que se geste en usted la necesidad de instruirse por la palabra del Señor. Si pudiéramos dar un consejo, tendríamos que decir que es necesario cultivar hambre por la palabra de nuestro Dios, cultivar hambre por la presencia de Dios. Medite todos los días en las Escrituras. Tome tiempo. Si necesita esforzarse más, hágalo en el nombre del Señor. Esto servirá de crecimiento espiritual. No desmaye en esto, no pierda ese impulso. Medite en las Escrituras, ya que aquí en las Escrituras podemos estar seguros de que descubrimos la verdad acerca de nuestro Dios, la verdad de lo que significa verdaderamente tener una relación con el Señor. Participe de la comunión con el Señor. Participe en su iglesia local de la cena del Señor, en forma regular, porque ese es un medio normal de la gracia de Dios para nosotros, es verdad. Pablo le decía a la iglesia en Corinto: porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado. Y describe Pablo en ese recorrido en Corintios, 1 de Corintios 11, cómo se debe realizar la cena del Señor, que es un tiempo tan especial donde el cristiano genuino, el cristiano verdadero, el cristiano que se ha guardado en santidad puede venir con un anhelo de participar de la cena, y es especial. Otro consejo podría ser buscar oportunidades con el fin de servir al Señor, de servirle al Señor, de realizar algo en la obra del Señor. ¿Sabes por qué? Porque existe una fuerte conexión cuando anhelo servir al Señor, porque entonces empezaré a darle sentido a esa comunión con Dios. Otro consejo también es buscar un refugio en el Señor todos los días, con momentos de oración, momentos significativos de oración. Momentos donde usted pueda entrar en la presencia del Señor y se pueda acercar con mucha confianza al Padre que ha enviado al Espíritu Santo en su corazón. La Biblia dice, cuando Pablo le escribió a los Gálatas: ustedes son hijos de Dios, y Él ha enviado el Espíritu de su Hijo a sus corazones, clamando: Abba Padre. Ese Abba Padre significa Padre mío, Padre mío. Cuando una madre tiene a su hijo, usted habrá escuchado ese ejemplo, y la madre por diferentes circunstancias no puede estar con su hijo, sino que tiene que dejarlo en la guardería o al cuidado de otra persona, y la madre aún está amamantando a su hijo. En algún momento las glándulas que tiene la madre, las glándulas mamarias en su cuerpo, se activarán y estarán en desarrollo. Y cuando todas las personas se preguntan muchas cosas, la propia madre detecta, siente en su interior que sus glándulas mamarias se activaron porque su hijo, estando en otro lugar, necesita de su leche para alimentarse. Ese es el mejor ejemplo que podemos dar de Abba Padre. Cuando nosotros anhelamos la leche de su palabra, los nutrientes de su palabra, usted como cristiano, como hijo de Dios, debe intensificar la comunión con el Señor. Debe intensificar la lectura de las Escrituras. Pídale hoy al Señor que le dé hambre espiritual. Hambre espiritual. Que usted pueda decirle: Señor, yo quiero conocerte. Señor, yo quiero que en mi vida se desarrolle una comunión especial contigo. Señor, yo quiero cultivar la lectura de las Escrituras. Quiero cultivar la vida de oración. Quiero prepararme para el servicio. Quiero tener una vida activa espiritualmente. Y de esa manera, estimado amigo,
usted vivirá en una vida de comunión con el Señor, una vida donde cultiva diariamente la comunión con el Señor. Entienda que la comunión con el Señor se cultiva diariamente. Amado Dios, te damos gracias por estos minutos. Perdónanos, Señor, porque no tenemos comunión como debiéramos. En medio de un mundo tan acelerado, con tanta información, a veces, Señor, descuidamos esto. Pero te pedimos hoy que a través de tu Espíritu Santo se desarrolle en nosotros el anhelo, hambre espiritual en nosotros. Que sea más fuerte el hambre espiritual en nosotros por las Escrituras, por la palabra, por la oración, por el servicio, por la comunión contigo, por el asistir a la iglesia y recibir de tu palabra. Que sea más fuerte esto, Señor, que cualquier otra actividad en nuestra vida. Te lo pedimos hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.